Señor, recibe de tu siervo esta humilde alabanza que cantó para ti. Jesús, sé mi luz y mi guía, y sé el aire que respiro. Muy buenos días, mis amados hermanos, Dios los bendiga, bienvenidos al Tiempo con Dios, hoy martes 23 de agosto. No se olvide de suscribirse al canal, darle like a los videos, comentar, ¿no? Y compartirlo también, ¿no? Para que más personas puedan escuchar la poderosa palabra del Señor. Vamos a orar. Te damos gracias, Padre, por este día, por esta mañana. Te pedimos que nos puedas hablar, Señor, al corazón. Y que tu palabra sea, Señor, tocando, moldando nuestras vidas y sigas enseñándonos, Señor. Bendice a mis hermanos y háblale, Señor, profundamente también a su corazón, así como mi vida. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. El día de hoy tenemos que leer Génesis 12, del 10 al 20. Dice la palabra del Señor. Hubo entonces hambre en la tierra y descendió Abraham a Egipto para vivir allí, porque era mucha el hambre en la tierra. El día de estos días estamos empezando a ver la historia de Abraham. El día de ayer vimos su llamamiento, cómo Dios se manifiesta a este hombre y cómo lo llama a salir de su tierra y le da una promesa, ¿no? Que de él hará pues una nación grande, ¿no? Y será como su descendencia como las estrellas del cielo y la arena del mar. Pero Abraham todavía está en ese proceso, ¿no? Todavía está en el aprendizaje de cómo escuchar la voz de Dios y cómo obedecer a este Dios que lo llamó. Entonces él toma decisiones. Y una de las decisiones que él toma es ir a Egipto, producto de la hambruna que estaba viviendo, donde él estaba en ese momento, pues donde él estaba también pues acampando, ¿no? Entonces eso me está hablando de una manera muy particular a mí, en el sentido de cómo poder tomar decisiones sabias, ¿no? Abraham tenía ya una promesa de parte de Dios, pero muchas veces las promesas no se dan inmediatamente, ¿no? El cumplimiento de esas promesas muchas veces toma su tiempo también, porque Dios también necesita ir preparando nuestro corazón para poderlo recibir. Quizás uno espera que al escuchar la voz de Dios y escuchar una promesa de Dios, pues sea cumplimiento inmediato, pero generalmente eso no sucede. Se toma un tiempo, un proceso. Dios tiene que ir trabajando en nuestro corazón. Y en la vida de Abraham ya había empezado la obra del Señor, ¿no? Abraham venía de una familia, venía con costumbres distintas, con dioses distintos. Y Dios tiene que meter a Abraham en el proceso. Y en ese proceso, Abraham, en vez de consultar a Dios, él decide ir a Egipto. Y es una particularidad de Abraham que en todo el tiempo que él estuvo con el Señor, en el tiempo que se desarrolla la promesa, el cumplimiento, él suele hacer cosas sin consultar a Dios, ¿no? Y esa es la primera que él hace, ¿no? Él dice, bueno, vamos a Egipto. Pero no leemos en ninguna parte del texto que le haya dicho, Señor, será tu voluntad, ¿no? Él se va. Y luego dice la palabra del Señor. Y aconteció que cuando estaba próximo a entrar en Egipto, dijo a Sarai, su mujer, sé que eres hermosa, una mujer de un bonito aspecto. En cuanto te vean los egipcios dirán, es su mujer. Entonces me matarán a mí y a ti te dejarán con vida. Di pues que eres mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya. Así, gracias a ti, salvaré mi vida. Bueno, las malas decisiones siempre conllevan a resultados de ese tipo. Abraham no confió en Dios, Abraham
no buscó a Dios, no le pidió a Dios que lo guiara. Entonces esto también desencadena ciertas acciones en su vida. Y por ejemplo esta, ¿no? Que él hace lo incorrecto, porque le dice a su esposa: mira, posiblemente me maten, así que tú di que tú eres mi hermana, ¿no? Eso delante de Dios está mal. Lo bueno de la palabra de Dios es que la Biblia no cae a los errores de los personajes bíblicos. La Biblia las cuenta tal como son. La Biblia manifiesta el corazón de cada hombre de Dios. Y eso nos habla que Dios usa gente imperfecta también. Él quizás no está llamando gente 100% perfecta. Él nos llama y en el camino Él nos va capacitando. Debemos entender también que este es el primer proceso de Dios con Abraham. Es el inicio, ¿no? Entonces, en ese proceso él empieza a conocer a Dios y saca ese temperamento de Abraham de huir de los problemas, ¿no? De Abraham, en vez de enfrentar los problemas, en vez de afrontarlos, él se escuda, en este caso en su esposa. ¿Estuvo bien? Obviamente que no. No estuvo bien. Él, en vez de asumir su función como hombre, él decide escudarse en su mujer y a costa de ella, ¿no? Él hace un plan, ¿no? Él dice: no, así entonces me dejarán con vida, dice él. ¿Estuvo bien? No. ¿Y eso cómo me habla a mí? Que cuando yo tomo decisiones sin consultar a Dios, esas malas decisiones conllevan a otras malas decisiones. Pero cuando yo busco a Dios y tomo mis decisiones en Dios, eso también me va a generar a mí mucha bendición. Luego dice el versículo 14. Aconteció que cuando entró Abraham en Egipto, los egipcios vieron que la mujer era muy hermosa. También la vieron los príncipes del faraón, quienes la alabaron delante de él, y fue llevada la mujer a la casa del faraón. Este trató bien por causa de ella a Abraham, que tuvo ovejas, vacas, asnos, siervos, criadas, asnas y camellos. Terrible la situación. Abraham y Sara entran a Egipto, los egipcios la ven que es hermosa, se habla de ella en la ciudad y llega a los oídos de Faraón y él dice: tráiganmela. Miren el grado de sobreexposición que Abraham estaba colocando a su esposa. En vez de ser el protector para ella, él les pone, ¿no? Él responde y pareciera que no le interesara. Un hombre que se dejó llevar por lo que quizás veía sus ojos. Miren el proceso, ¿no? Por eso es importante entender esto. Dios empieza la obra en nosotros y nos va transformando, va quitando lo malo, va quitando lo pecaminoso, va quitando aquello que a Dios no le agrada y nos va transformando la vida. Así como Dios transformó la vida de 12 discípulos a través del Espíritu Santo, pues Dios comienza a transformar también la vida de Abraham. Y miren cómo empezó él, siendo un esposo malo, un esposo que se escudó en su mujer para obtener beneficios. Y el esposo, porque Faraón no lo estaba llevando pues nada más para observarla, ¿no? Faraón pues la estaba llevando para que sea su mujer, pero Dios interviene. Recuerden que Dios tenía un pacto con Abraham, Por más que Abraham haya sido un hombre infiel, Dios permaneció fiel al pacto. Y dice la palabra del Señor: pero Jehová hirió al faraón y a su casa con grandes plagas por causa de Sarai, mujer de Abraham. Entonces el faraón llamó a Abraham y le dijo: ¿qué es esto que has hecho conmigo? ¿Por qué no me declaraste que era tu mujer? ¿Por qué dijiste: es mi hermana, poniéndome en ocasión de tomarla para mí por mujer? Ahora pues aquí está tu mujer, tómala y vete. Dios interviene. Dios interviene aún en nuestras equivocaciones. Cuando servimos a Dios, quizás
en un inicio la inexperiencia, la falta de la falta de conocimiento quizás hace que podamos tomar ciertas decisiones equivocadas, pero eso no nos tiene de pronto que amilanar, ¿no? Sabemos que Dios está con nosotros y aún en medio de nuestras equivocaciones, Dios está trabajando a nuestro favor. En el caso de Abraham pasó. Abraham se había equivocado, había sobreexpuesto a su mujer Sarai, pero Dios es un Dios de pactos y comenzó a cuidar las espaldas de Abraham. Y antes que Faraón tomara a Sarai, entonces Dios se manifiesta a través de un castigo a la casa de Faraón. Y esto hace que Faraón se dé cuenta qué está pasando, averiguan, y en realidad era Sarai, esposa de Abraham. Claro, es un inicio. Mis amados hermanos, y luego dice el versículo 20, y el Faraón ordenó a su gente que escoltara a Abraham y a su mujer con todo lo que tenía. A pesar de todo, a pesar de lo que de pronto Abraham se equivocó, Dios usó esa situación para bendecir la vida de Abraham. Ahora, esto quizás alguien puede decir, entonces yo me puedo equivocar y comenzaría a pecar libremente para que Dios se bendiga. De ninguna manera. La Biblia dice que Él tiene misericordia y que quiera tener misericordia. No estamos llamados a pecar contra Dios. Quizás nos podamos equivocar, quizás la inexperiencia, quizás la falta de conocimiento nos haga dar ciertos golpes contra la pared. Pero cuando buscamos a Dios y ponemos a Dios por encima de toda decisión, decimos, Señor, ayúdame a tomar esa decisión. ¿Qué es lo que tú quieres que yo haga? Eso va a ser para nosotros la oportunidad como podemos guardar también nuestras propias vidas. Abraham se equivocó, eso ni hablar. No está bien lo que hizo Abraham, no estuvo bien exponer a su esposa, pero a pesar de eso, Dios es un Dios de misericordia. Y uno puede decir, hermano, ¿quién no necesita la misericordia de Dios? Todos necesitamos la misericordia de Dios. Todos necesitamos que Dios nos pueda levantar, fortalecer, restaurar. Entonces, aquí está el mensaje del día de hoy. Dios es un Dios fiel. Dios es un Dios de pactos. Él desea que no nos equivoquemos. El apóstol Juan dijo, esto os escribo para que no pequéis, porque el deseo de Dios es que no nos equivoquemos. El deseo de Dios es que no pequemos. El deseo de Dios es que estemos firmes en su palabra. Pero a pesar, de pronto cuando alguien, aún a pesar de todo, decide, porque en realidad eso es así, uno no peca porque ya no sé por qué pequé, sino que uno toma sus propias decisiones. A pesar de eso, Dios tiene misericordia y espera que volvamos a ver con corazones arrepentidos y con corazones que den un giro a nuestras decisiones. Abraham está empezando a conocer a Dios y van a ver más adelante cómo quizás este hombre que se equivoca, este hombre que se escuda detrás de su esposa, este hombre que no consultó a Dios al tomar sus decisiones. Luego usted va a ver a medida que avanza el TCD cómo Dios levanta a este hombre y él también decide creer al 100% a Dios, siendo el padre de la fe. Entonces, estamos en el camino, estamos en el proceso de Dios, y lo que Dios empezó en nosotros, mis amados hermanos, Él lo hará totalmente. Lo que Él empezó, Él lo termina. Él es un Dios de pactos. Él no nos va a dejar. Y vamos a orar en esta mañana. Te damos gracias, Padre, por este tiempo. Señor, queremos entregarte cada decisión que podamos tomar. Queremos entregarte, Señor, cada decisión, cada paso que vamos a caminar. Señor, guíanos. Danos, Señor, tu dirección. Que podamos escuchar tu palabra y podamos estar claramente viendo el camino por donde tenemos que ir, Señor. Cuida nuestras vidas y gracias porque eres un Dios fiel, un Dios que nunca nos deja, y queremos, Señor, también
correspondido, Señor, a ese amor, que podamos corresponder, Señor, al amor y a la fidelidad con que tú te manifiestas a nosotros. Te damos gracias, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, mis amados hermanos, que Dios los bendiga mucho y que Él siga trabajando en nuestros corazones. Dios los bendiga. Bendiciones. Señor, recibe de tu siervo esta humilde alabanza que cantó para ti.